En Memorias que Perduran de hoy vamos a tener una grata conversación con una personalidad que ha estado entre Bolivia y Alemania. Él es médico cirujano de profesión, pero ha desarrollado una actividad, diríamos, de solidaridad médica, tanto en Bolivia como en Alemania. Él tiene 82 años, estamos ubicados en su casa en Apote, pero bajando hacia la parte sur. Le vamos a pedir después que nos describa un poco el espacio donde está habitando el doctor José Carlos Jesús Ramírez. Entonces, quiero darle la grata bienvenida al doctor José Ramírez, le voy a llamar, para que dé un inicial saludo al público internauta que ve el programa Memorias que Perduran. Doctor, grato tenerlo en el programa y su saludo al público internauta que ve Memorias que Perduran. Bueno, doy un saludo aquí con mucha preocupación por la situación actual del mundo, tratando de hacer algo y de ver que realmente tenga eco y que podamos realmente solucionar problemas que son insolubles por el momento. Pero bueno, eso sería mi saludo. ¿Quién es el doctor José Ramírez hoy, en este tiempo? Este doctor es un doctor médico, yo me llamo del tiempo de los dinosaurios, porque cuando estuve ya en Alemania no habían todavía especialidades, ¿no? Pero tuve la suerte en España ya de hacer un par de cosas que fueron interesantes. Estuve un año haciendo cirugía. Y después empecé también con el estudio de la medicina psicosomática, cuando se hablaba de la medicina psicosomática. Allí aprendí a hipnotizar, el entrenamiento autógeno, y me grabó un poco en mi vida también de cirujano, de ver la parte psicológica y la parte corporal, social, dentro de cada paciente. O sea que para mí siempre hasta ahora ha sido muy importante. Bueno, para seguir con mi historia de médico, yo me fui a Alemania después de 2 años. No, primero hice unos 3-4 meses de una sustitución en España, en Zorita, el Maestrazgo, en las montañas. Fue interesante porque fue mi primera práctica prácticamente, donde habían cigoina, como se dice, mucha gente, entonces la atendí. Y estaba como médico de pueblito, de un sitio al otro, atendiendo a la gente en un pueblito muy pequeño, muy bonito, etcétera, etcétera. Esa fue una buena experiencia. Pero de ahí me fui a Alemania. Un amigo mío se había ido, mi hermano estaba en Alemania. Pero no tenía dinero, entonces yo me fui a trabajar en una fábrica. Junto con un español, vivíamos en una habitación, como se trabajaba, y era en una fábrica haciendo agujeros y tal y tal. Con eso me gané dinero y fui a aprender en un solo lugar, Alemania, alemán. En principio pensaba ser psiquiatra. Entonces me presenté para hacer psiquiatría en un hospital y me dijeron, pero su alemán no está bien, tendría que aprender mejor. Entonces cambié, como había hecho cirugía, entonces realmente me metí a hacer cirugía. Y en la cirugía tenía un profesor que estuvo en la guerra, o sea, prácticamente, y ahí aprendí pues todo lo que se puede uno imaginar. He hecho anestesia, he hecho trepanaciones, he hecho operaciones de estómago, de intestino, he hecho de tiroides, he hecho operaciones de hemorroides, de varices. Esa temporada era un tiempo que realmente se operaba así. Eso, por supuesto, me dio mucha experiencia. Y después ya en Suiza hice un estudio especial sobre traumatología. O sea, soy traumatólogo. Huesos. Hice prótesis de manos también, prótesis de rodilla, prótesis de pies, todo lo que es de prótesis. No hice neurocirugía, pero bueno, hice todo esto. Y
de allí me fui y tuve que salir del hospital donde estábamos prácticamente entre dos autopistas. O sea, que había prácticamente accidentes a las 4 de la mañana, te llamaban, tenías que estar ahí 4 horas, 5 horas operando. Y después hice cirugía del reumatismo. Aprendí también en Suiza. Y bueno, esa cirugía del reumatismo fue muy interesante porque no se conoce mucho aquí tampoco. Pero operé manos, rodillas, hombros. Esa es mi experiencia médica, ¿no? ¿Y cuándo aparece su actividad médica en Bolivia? En Bolivia, bueno, cuando regreso, después de ahora unos 1200, no, 2000, hace 15 años. Pero bueno, lo hago aquí sencillamente, un poco de quiropraxis que hago, he operado un poco, pero claro, al último ya me quise jubilar. Actualmente sigo también operando, no operando, sigo tratando cuando los pacientes vienen aquí, pero mi experiencia en Apote, y esto quiero decirlo bien claro, fue interesante porque me había olvidado de toda la cultura andina, de todo esto, pero aquí vine y viví un poco la vida comunitaria. Eso significa que estuvo mucho tiempo por Suiza, Alemania, España. No, en Suiza solamente un curso. Un curso. ¿No? España y Alemania. Más tiempo en Alemania. En Alemania, claro, he estado 50 años. 50 años en Alemania. Más 55 años. Casi. ¿No? Pero por eso dice que ha olvidado la cultura andina. No la había conocido, aunque vivía en el campo, no aprendí quechua. Mi padre hablaba quechua, mi mamá era tarijeña, o sea que no hablé quechua. Pero claro, aquí vine y me empezó, ya estaba muy claro en mis posiciones políticas, y en mis posiciones religiosas, etcétera, etcétera. En ese sentido fue que en España empecé un poco a ser crítico con la iglesia, ¿no? Franco, la mezcla de Franco y después de Pío XII con Alemania, me casé con una protestante, o sea que al último prácticamente fue muy crítico hasta ahora de la iglesia, porque esa moral sexual es tremenda que existe, todo tabúes, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta incluso ahora con lo del Papa, pero lo podemos hablar después si quieren. O sea que esa fue mi vida. Ahora en Apote, en Bolivia, ¿qué trabajos médicos ha desarrollado con mayor intensidad? Lo que más he hecho últimamente es quiropraxis. ¿Y en qué consiste el quiropraxis? La quiropraxis consiste en poner los huesos en su sitio. Y además, siendo muy crítico de la medicina, aquí mismo soy crítico de la medicina, he hecho una propuesta, he fundado aquí una organización que se llama Médicos contra la Guerra Nuclear. Ahí hemos tratado a varios años de que no se haga reactor nuclear. Incluso trajimos de Alemania, porque en Alemania estoy en esta organización, una organización mundial que tuvo el Premio Nobel de la Paz, un ruso y un norteamericano fundaron esta organización, y estoy hace 50 años en esa organización. Además, en Alemania fundé otra organización de solidaridad alemana extranjera, o sea que hasta ahora sigue funcionando. Exactamente con el tema de la migración, es un tema nuestro actualmente. Pues estoy en constante contacto. Bueno, eso ha sido mi trabajo político también en esa situación. Doctor, y ahora, ¿cuáles son los temas principales de su preocupación ahora en el contexto en el que estamos viviendo? De medicina, soy crítico incluso en Alemania, no solamente aquí. De la mercantilización de la medicina es un problema tremendo. En Alemania, de la industria farmacéutica igual. En Alemania nosotros, con un colega que estábamos juntos, no recibíamos a los que hacían propaganda y venían de la industria farmacéutica, o sea, queríamos estar libres de eso. Y ese mismo criterio tengo ahora con la medicina moderna, que es lo que se ha investigado, lo que se hace, todos estos métodos modernos.
tiene la desventaja en parte de que ya se hacen diagnósticos por aparato y no clínicos. Pero lo que más me preocupa, y no solamente en Bolivia, sino en el mundo, es que se opere sin necesidad, que se dé medicamentos peligrosos por la que la industria farmacéutica hace sus negocios. O sea, la mercantilización de la medicina es un problema también en Bolivia. ¿Cómo se explica la mercantilización de la medicina para que el público comprenda de qué estamos hablando? Problema del negocio, el dinero, el capital. Yo gano más privado que si estoy solamente haciendo una medicina general. O sea que ese es el problema de la privatización de la medicina. Normalmente se hace el juramento hipocrático, lo que debería ser solamente estrictamente para el paciente. Pero hay muchas cosas que son importantes para mí. Yo he tratado incluso de hacer una propuesta que no la hemos terminado de presentar, porque cuando se hizo aquí el equipo de médicos del gobierno con la organización de médicos que tenemos aquí, hice una propuesta que no ha salido, tal vez la presente, en la que decía, en primer lugar, si es que se hace una medicina, tiene que ser, primero, el ítem no puede ser 6-7%, tiene que ser muchísimo más, lo primero. Lo segundo, contra la mercantilización de la medicina y de la industria farmacéutica. Tercero, es por supuesto una medicina correcta, pero sobre todo hablaba de 3 temas que me parecen importantes en Bolivia. El aborto tiene que ser oficial, que no cueste, y la mujer es la que tiene que decidir. Después hay en el tiempo moderno hay 2 cosas que son muy importantes: la medicina paliativa, que es la medicina cuando uno está muy mal, se está muriendo, ya no se lo lleva a cuidados intensivos, sino se lo trata incluso en la casa con especialidad. El médico viene aquí, que no sufra, que tenga una muerte digna, pero no ya para que aumente la vida, sino para que muera tranquilo. Es la medicina paliativa, que la he practicado aquí también en algunos casos, ¿sí? Y después, por supuesto, la eutanasia, que es una cosa más delicada, de personas que quieren morirse. Entonces en Suiza, en Bélgica, se va allí, se le pone la inyección y se muere tranquilo. Doctor, ¿sería posible aplicar la eutanasia en Bolivia? Me parece que es muy difícil hablar de eso. En Alemania mismo no se hace la eutanasia. Se ayuda, está muy discutido, se ayuda muchas veces, el médico abre la jeringa y el paciente mismo se pone la jeringa. Sería una ayuda al suicidio. Pero con los tabús que uno tiene, es muy difícil, pero para mí sería una cosa necesaria, seriamente, claro, no es que se haga todo el mundo, pero hay gente que ya no quiere vivir, que ya está viejo, que está enfermo. Entonces se podría utilizar eso como se utiliza en otras partes del mundo. Eran propuestas que yo las quería hacer. Aparte de eso, de que se acepte la medicina natural como la medicina con igual nivel que la medicina, eran mis propuestas. Bueno, eso es en el campo de la medicina. Pero para explicarles la quiropraxis, por ejemplo, y el tema que a mí me preocupa, hay dolores de espaldas. Esos dolores de espaldas muchas veces, casi la mayoría, tiene la causa es una desviación del sacro y la pelvis. Eso se mueve y produce dolores muy, muy fuertes. El diagnóstico es un diagnóstico clínico, no se ve en la resonancia magnética ni en la clínicamente. Y el tratamiento es sencillamente ponerla en su sitio. Los pacientes se van sanos como si fuera un milagro. Pero lo que pasa es que cuando se hace el estudio moderno, resonancia magnética, con tomografía computada, se encuentra una hernia. Claro, una hernia se la opera y gana no sé cuánto, $5,000, $10,000, lo que sé. Y no se descarta esta posibilidad. Esto he tratado mucho, vienen pacientes muchas veces donde mí y los trato y se van tranquilos, les muestro una gimnasia como ellos mismos se los puede poner. Es un ejemplo, por ejemplo, como con una medicina correcta realmente se podría hacer una medicina más. Pero interesante para mí lo que estábamos hablando antes, que aquí empecé a conocer un poco la cultura andina. Me eligieron a mí en la OTB,
miembro de la Comisión de Justicia Comunitaria. Ah, justicia comunitaria. La he vivido, fantástico. Teníamos un buen el que dirigía todo esto. Y se hacían las cosas sin ver si ese abogado se solucionaban los problemas así. Muy, muy interesante. Pero aparte de eso, viví y un poco también con mis hijos y tal, nos apoyábamos mutuamente con los vecinos. El AINE, te doy y me das. Y el AINE incluso escribí un pequeño artículo, una reflexión en ese sentido, en la que decía esto: para tener armonía hay que dar y hay que recibir, si no, no hay armonía. Y entonces me puse también, y puse el caso, si yo doy a un niño un poco de dinero, no me puede devolver nada, entonces no hay armonía. Bueno, y que Dios se lo pague, pero si no hay Dios, ¿ya? Este es lo que yo también decía, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el sentido de Cáritas, de la iglesia, un poco lo mismo, esa necesidad de la armonía. ¿Ya? Entonces, yo como que he practicado muchas veces, venían pacientes que no tenían dinero. Entonces yo decía, bueno, no me den dinero, tráigame algo, para conseguir la armonía que es el AINE. Y me parece una de las cosas fantásticas que se están perdiendo. ¿Ya? Entonces, de esta manera me acerco un poco a la cultura digna, al buen vivir. Y lamentablemente se está perdiendo en Bolivia también. Y doctor, ¿por qué decidió venir a vivir en Apoti? Interesante porque, claro, uno boliviano le llama siempre esto, ¿no? Y además con mi esposa hemos venido, hemos viajado aquí, le ha gustado Bolivia. Y primero nos compramos una casita arriba por la circunvalación. Pero mi hijo Pablo había estado en Bolivia y conoció al dueño de esta casa. Y él dijo, la quiero vender la casa. Y él dijo, esta es la casa para nosotros. Hicimos como plan familiar para mis hijos y mi esposa y compramos esto. En su tiempo, $8 el metro cuadrado. Ahora 180. Ya. O sea, ¿qué características tiene su casa acá en Apoti? Paredes de barro, de adobe. Es un trabajo. Cuando venimos aquí, el amigo alemán decía, las flores no se pueden comer. Entonces tenía otro tipo de, pero mi esposa, las flores, los pajaritos, es otro tipo de vida que es la que queremos tener nosotros y las vivimos aquí. ¿Hace cuántos años está viviendo en esta? 15 años. 15 años. 15 años. ¿Y se ha integrado a la comunidad? Me he integrado a la comunidad, me han elegido y siempre protesto. Estamos, ahora, por ejemplo, el problema de las cuencas está metido en ese asunto de las cuencas. Hemos estado hablando en Quillacollo, que las cuencas se las arregle, porque el tema climático es un tremendo que estamos viviendo. Pero la gente de Bolivia realmente es un país donde se piensa a corto plazo, no a medio ni a largo plazo. Y estos son los problemas. Y entonces hemos estado en este tema. Yo estoy metido ahora, mañana miércoles tenemos una reunión con la directiva de aquí para tratar el tema, porque nos ha abandonado un poco. El agua viene del norte y aquí se han construido casas y no hay desagües naturales. Y eso necesitamos porque se puede cualquier rato venirse una cosa como la taqueña, ¿no? O sea que ese tema también lo estamos tratando. Y aquí pues trabajo políticamente también, en el sentido de yo he traído un video de Greta, no sé si has escuchado, es una niña de 16 años. Sí, sí. Bueno, ya lo estamos mostrando y estoy yo queriendo hacer con varias organizaciones que ese video se muestre en los colegios. Con Gastón Cornejo, he hablado con Rafael Puente, él va a mostrar en el colegio, estoy hablando con el colegio. Porque esta niña prácticamente habla y dice la verdad cómo está el mundo actualmente. Y le llega a cada persona, a mí, yo le he presentado a varias personas sencillas. Y estamos en la situación en que el planeta se está deshaciendo. Y incluso hay un investigador que después le da una respuesta a la Greta. Y dice cómo va a ser el mundo en 30 años si es que no hacemos algo. Vamos a tener 4 grados de temperatura, no vamos a poder vivir bien.
va a faltar agua, etcétera, 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 y lo plantea ahí. Y ahora yo estoy viendo constantemente en varios países del mundo y en varias ciudades están haciendo huelga los viernes, no van al colegio. Y esta es la Greta, que actualmente, bueno, la María la conoce. El tema del glifosato, trabajamos con María, muy preocupado porque vengo aquí a Bolivia y lamentablemente Evo Morales está deforestando, que es un primer pecado capital para la naturaleza. De allí nos viene la lluvia y de la deforestación, y lo peor todavía con glifosato. Entonces yo escribo un poco también ahí preguntando sobre todo por qué no creen en las investigaciones que se ha hecho, y tengo yo que el glifosato produce cáncer. Y ahí digo, ¿por qué Evo Morales, si no cree en lo de las Naciones Unidas y eso, por qué no hace una investigación aquí en Bolivia con los que tienen cáncer? Además pongo el asunto del biodiesel. Nos garantiza que el biodiesel no va a producir glifosato en el aire y nos va a contaminar. Sí, son preguntas que las hago no solamente a Evo Morales, sino a los candidatos de la política. O sea, son los temas, entre otros temas, claro, ¿no? ¿Y cómo habría que enfrentar, doctor, estos temas que de verdad son de preocupación? María Loma está trabajando muchísimo en esto, ¿no? Yo estoy trabajando en esto. Es lo primero que hago cuando he hablado hace poco aquí con un grupo que invitamos a gente de la universidad. Les he dicho, bueno, y ahora el tema de Bolivia, ¿cuáles son los problemas fundamentales ahorita en Bolivia? Y lo más agudo es actualmente la deforestación sin límite. Se están vendiendo, los chinos están vendiendo cadáveres de jaguares y de caimanes. ¿Dónde vamos a llegar? Y claro, el glifosato no solamente que produce cáncer, mata a los insectos, los gusanos, las hormigas, las abejas. En todo el mundo se están preocupando porque no vamos a tener miel, pero al mismo tiempo es importante porque son los que fertilizan las plantas. Ahora me gustaría que recordemos un poco su pasado. ¿Cómo surge la necesidad de estudiar medicina? Un poco idealistamente. Médico para los pacientes, un poco dentro de mi padre, muy responsable, toda la medicina. Bueno, fue esa cosa y me metí a medicina. Y me decía que estudió 2 años en San Simón. Sí. ¿Cómo fue su estadía en San Simón? Fue interesante porque realmente aquí, como en otra parte, se hacía la anatomía. Me parece que la medicina en ese tiempo estaba mejor que ahora. Pero bueno, eso fue un periodo así nomás, ¿no? Y después ya me fui a España. Continué la medicina con mucha suerte además, porque tuve buenos profesores, tuve buenos impulsos para la medicina psicosomática, hice la cirugía, estuve en un pueblito haciendo médico. O sea que me dio una experiencia, no solo medicina, sino humana y de la función que debería tener un médico, ¿no? ¿Y qué recuerda del colegio? Me decía que había estudiado en el colegio La Salle. Sí. ¿Qué recuerdos tiene? Bueno, primero recuerdos muy lindos porque era un tiempo lindo, ¿no? Con los compañeros de curso en bicicleta, haciendo excursiones, una vida totalmente natural, con los profesores que teníamos de todo, ¿no? Pero aprendiendo. Por supuesto, es muy católico, que también influenció en mí, mi padre y el colegio. Pero bueno, ahí salté yo del cuarto al quinto, ¿no? Al quinto, sí. No, o sea que salté. La policía, pues siempre había huelgas. ¿En el colegio? De los colegios. De el los colegio colegios. La Salle nunca. Ah, ya, ¿No? ya. Pero una vez entraron policías al colegio y eso me disgustó a mí. Hicimos con 3 personas una huelga. Querían de las esquinas, no sé qué, no, ya ni me acuerdo exactamente cómo. Pero claro, al día siguiente nos botaron del colegio. El tiempo de bachillerato, o sea que prácticamente con eso decidieron los... ¿Recuerda en qué época fue? 67. René Barrientos Ortuño ha tenido que estar de presidente. Puede ser, sí. Bueno, mis compañeros de curso fueron Juan Carlos Trigo,
Carlos Davis, no sé si los conoce todavía ahora, ¿no? Hay un médico, ¿no? Juan Sí, Carlos Trigo. ya. Sí. Esa época fue la que terminamos. Pero fue interesante porque aparte de eso, de que nos votaron, al último pudimos entrar, dimos los exámenes, pero no hubieron fiestas, ¿no? Que es lo que dije. No hubo la promoción. No hubo la promoción, nos dieron los certificados de egreso. Sí. Pero en ese año también se ahogó un amigo del colegio. ¿Cómo se llama? Laredo. Y claro, estuvimos ahí, eso unió un poco de nuevo, ¿no? La situación fue triste. Bueno, y esa fue mi experiencia, ¿no? Y me decía también que su papá estuvo trabajando en Santa Cruz. Sí. ¿Cómo es que vienen de Santa Cruz a Cochabamba? Bueno, primero en Tarija, ¿no? Ahí es donde... Primero Tarija, su mamá, tarijeña. Tarijeña, mi abuelo Guido Voltea, y que hizo el ferrocarril. Y de ahí ya no me acuerdo, era muy pequeño. Fuimos a Santa Cruz, mi papá era director del Banco Central. Allí conté un poco la anécdota, que muy correcto, no recibía regalos de nada. Y nos vinimos a Cochabamba. Después me imagino que de allí nos fuimos a Pairumani. A Pairumani. Y después de Pairumani a Coñacoña. Coñacoña, sí. ¿Qué recuerda de esos tiempos? De Pairumani me acuerdo un poco de una casita, de esto, lo otro no mucho porque era muy pequeño. Muy pequeño, ¿no? De Coñacoña un poco lo que ya decían en Coñacoña, en el caballo, desde Luna, el campo. Vida interesantísima, ¿no? Pero claro, como patrón, hijo de patrón, que comenté a lo de la onda. Que aprendió a tirar la onda. Y le dio la espalda a un niño, un jovencito, que me preocupa hasta ahora porque nos quedamos callados. No dijeron nada. No dijimos nada. Pero bueno, esa mentalidad de patrón, hijo de patrón, privilegiados, no porque hayamos sido ricos, pero sí una clase media acomodada. Ahora, ¿qué tiene de aquí para adelante? Como tareas, como desafíos. Para mí los desafíos actualmente es tratar lo que dice la Creta, tratar de que se lo haga realmente. Yo estoy muy decepcionado de la democracia representativa. La democracia representativa para mí es una farsa. Se hacen coaliciones y lo primero es el capital, lo social es otra cosa. Estoy hablando de Alemania incluso. Lamentablemente en Bolivia se ha caído en un sistema neoliberal, capitalista, corrupción tremenda, que es una decepción tremenda porque todos queríamos, hemos apoyado a Evo Morales. Yo cuando vine aquí, como para esto del reactor nuclear, traje una carta de Alemania, de nuestra organización, pidiéndole que no haga el reactor nuclear porque el reactor nuclear está con uranio. Uranio tiene más de 1 millón de años de medio actividad. No hay sitio donde poner la basura del uranio. Y ahora creo que están en minas de uranio. Bueno, vamos a seguir trabajando aquí con esta organización que tengo, que es un poco difícil, Cochabamba y Bolivia. La gente no se interesa, pero bueno, soy un Quijote. ¿Qué es lo que le hace dificultoso? La mentalidad. La mentalidad. Se habla, se dice, pero no se cumple. No sé. Yo creo que aquí realmente con el proceso de cambio, que me parece un proceso revolucionario donde toda Bolivia está integrado, estamos en el problema sobre todo de la juventud, pero también del pueblo, que está entrando prácticamente toda esta unión en un sistema de consumo individualista. Me preocupa mucho, yo estoy aquí en el campo, estamos aquí luchando para que sea una región agrícola libre de transgénicos y de químicos, pero los jóvenes no creo que vuelvan al campo. Son preocupaciones, entonces estamos tratando, yo aquí trabajo con el colegio, estoy tratando de trabajar con la OTB, mañana vamos a tener una reunión para el tema de las cuencas, es un tema local, concreto. Yo me salí del
En Alemania me salí, ya lo dije, ¿no? Que me salí de la socialdemocracia cuando hizo guerra contra Yugoslavia, con los verdes. Dije eso porque para mí éticamente no funciona. Ahora, en su condición de médico, ¿cómo ve el seguro universal de salud que ha propuesto el gobierno en este tiempo? Yo lo veo como una solución siempre que se cumplan concretamente cosas importantes. Hay que financiarlo. Y hay que financiarlo y hacer competencia cualitativamente con la medicina privada. Cuesta mucho dinero, pero hay que hacerlo. A mí, bueno, entre otras cosas, yo organicé de Alemania un viaje con 25 médicos a Cuba. Para mí la medicina cubana es lo mejor que hay. Realmente todos los niños están vacunados, no cuesta dinero. Se trata bien, hay vacunas últimamente contra el SIDA, vacunas para enfermedades de pulmón. O sea que para mí fue una experiencia muy interesante en el periodo especial, donde incluso Cuba traía a familias y además han enviado médicos a todas partes del mundo. Y claro, aquí hay una predisposición contra los médicos cubanos, pero eso de la medicina de familia, médico de familia, es realmente importante. En la Cuba, cada paciente, cada médico tiene su grupo. Y claro, se lo trata, se lo ve, se lo atiende. Si es necesario hacer radiografía, se hace la radiografía y se va hasta Cuba, hasta la operación. Y devuelven y sigue el médico de familia. Entonces hay una atención personal muy interesante, muy importante. Por eso para mí ese sistema que es el que quiere hacer Evo Morales, pero hay mucha predisposición de los pacientes mismos, de la gente misma y de la medicina privada. En la corta experiencia que ya se ha aplicado este seguro universal de salud, ¿cómo evalúa? No conozco porque es muy pronto. Muy pronto. Yo quiero hablar con Gastón Cornejo y con otros médicos para que me diga eso, pero a mí me parece importante. El problema es en Bolivia. ¿Qué pasa a una persona que se enferma? Como conozco algunas, ¿ya? Y tiene que operarse el corazón. $15,000. ¿Quién va a pagar? ¿Ya? O $8,000. ¿Quién va a pagar? Entonces, esto tiene que hacer con especialidades. No va a ser de hoy día a mañana, claro, pero se necesita un proceso. Para mí realmente la salud es un derecho humano y como derecho no se puede manipular ni hacer negocio con eso, que es un problema de la mercantilización que yo la critico desde Alemania, no desde aquí. Ahora quisiera un poco que me describa su familia. Me dijo que usted contrajo matrimonio con una alemana. Sí. Pero además una alemana protestante. Sí. ¿Cómo le ha ido en su relación? Muy bien, hemos que festejamos 50 años de matrimonio. Hemos vivido nosotros con mi esposa la generación del 68. Hemos educado a mis hijos antiautoritariamente. Hemos hecho con mis hijos, yo tengo 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos. Hemos educado antiautoritariamente. Teníamos conferencias familiares, escribía, se anotaba, grabábamos. Y esto nos ha ayudado mucho con mis hijos porque han tenido una educación dirigida por nosotros también. La única vez que fue autoritaria, tal vez alguna vez viajando de Alemania a España, en el auto, mis hijos, me paré y dije a ustedes, váyanse, corran hasta allí y regresen. Ese fue autoritario. Pero después pegaron, claro, a discutir, más bien en plan de diálogo, comprendiendo la situación de los niños según la edad. Mi esposa es enfermera de niños, con mucha experiencia. Ella todavía ha sido la presidenta del grupo de mujeres del sitio donde nosotros vivíamos, de la socialdemocracia. Yo me llamo anárquico, con mi anarquía. No estoy en ningún partido político y ahorita no podría votar por ningún partido. Bolivia es un problema también. El problema ético que diferencia de la moral. Ética es una cosa universal. La moral tiene sus cosas buenas,
pero se ha hecho con la moral, cantidad de cosas con conciencia tranquila, como la Inquisición, el colonialismo, todo esto. Entonces, para mí esa diferenciación de moral y ética es muy importante en mi actuación en general. Doctor, habiendo militado en la socialdemocracia alemana, ¿cómo percibe usted el proceso de cambio que se está llevando en Bolivia? Bueno, yo entré a la socialdemocracia cuando Willy Brandt dijo nunca más guerra de tu suelo alemán. Y hacen guerra con Yugoslavia. Y actualmente siguen haciendo guerra en Pakistán, en Afganistán, en Siria. Es un principio ético, no puede ser. Aparte del tema climático, la responsabilidad tienen los que están bombardeando con la OTAN, Estados Unidos a la cabeza, ¿no? Y Rusia, todo. Pero bueno, es un problema muy delicado, muy complicado. En la organización que yo trabajo de Alemania, con Médicos contra la Guerra Nuclear, y estamos allí a gran cantidad de demostraciones contra la bomba atómica. Hemos conseguido que se prohíba la bomba nuclear, entre otros con nuestra organización en las Naciones Unidas. Pero Alemania no ha firmado. Entonces estamos en este plan de que se firme, de que se salgan las bombas atómicas de Alemania, que se salgan de la NATO. Actualmente estamos en reuniones constantemente donde yo estoy y hay mucha demostración. Porque para mí, y lo digo para Bolivia también, no va a cambiar las cosas con los partidos políticos como tenemos. Tiene que venir un movimiento desde abajo. Y yo lo estoy viviendo con el movimiento de las mujeres. Y doy como ejemplo la Domitila Chungara. No sé si conoces. Sí. No sé si conoces la anécdota de ella, ¿no? Estaban reunidos hombres en la mina y ella viene y les pregunta ¿cuál es nuestro peor enemigo? El presidente tal, la política tal. No, les dice, el peor enemigo es el miedo que está en nosotros. Tenemos que romperlo. Y ese principio es el que yo utilizo y veo. Las mujeres están rompiendo esa tradición tan enorme. Ahora la Creta está rompiendo, tiene movimiento. Hace 2 semanas en Berlín, 25.000 estudiantes estaban ahí demostrando. Pero ha estado en Davos, ¿conoces Davos? No. Davos es la organización mundial más grande de los ricos a principios de año. Ha ido a hablar allí de 16 años. Y ha estado en Polonia, y ha estado ahora últimamente en Brasil. O sea que es un movimiento que se ha dado espontáneamente con miles de estudiantes que están diciendo, ustedes nos han deshecho el planeta y ahora tienen que empezar ya a hacerlo ahora porque ya no hay tiempo. O sea, ahora o nunca. Es un poco lo que dice. Y realmente por eso es interesante ese video, que lo vean, lo vamos a ver entre los tres y me va a dar su opinión. Yo cuando muestro el video no digo nada. He estado ya el viernes pasado. Tenemos encuentro con IPPNB, habían 6 estudiantes de no sé qué universidad. Y habíamos 4 o 5 del demostrado y después les preguntaba cada uno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Ya han respondido, ¿no? Y entonces es realmente tienes razón. Si ves lo que dice ella, tiene razón, es así. Y el otro que es interesante fue un astronauta que hace unos meses bajó después de 6 meses de estar en 400 kilómetros, y escribe y hace un video y dice: a mis nietos y a mis bisnietos que no los conozco y no los voy a ver seguramente, me disculpo en nombre de mi generación por la barbaridad de la situación del planeta que estamos dejándoles. Y muestra 3 fotos, una desierto, otra deshielándose las montañas y la otra la basura en el mar. Lo mismo, prácticamente. Ese es el futuro que nos espera. Es el futuro que nos espera y que no se está consciente. Y que cada uno es responsable, porque no solamente es yo boto el cigarrillo aquí, boto la basura aquí, estoy utilizando plástico. Pero doctor, yo quiero insistir con mi pregunta, no me ha respondido respecto al proceso de cambio que vive el país. ¿Cómo percibe usted desde su condición de médico y de ciudadano boliviano? No, tremendamente triste, porque no se está cumpliendo como debería ser.
Por supuesto, si tienen vivienda, tienen consumo, tienen televisión, está muy bien. Pero no pues que se vaya matando el principio cultural de vivir bien. Y sobre todo, Evo Morales, él ha conseguido en las Naciones Unidas el derecho a la madre tierra. Y ha dicho, el derecho a la madre tierra es más importante que los derechos humanos. ¿Qué está haciendo? Con la gente que está votando con las deforestación y con los proyectos de perforación para buscar esto, lo otro. Y ahora con los agronegocios en Santa Cruz. En Santa Cruz, ¿no? No, para mí eso es sacrilegio. No, bueno, dejemos sacrilegio. O sea que estamos prácticamente, yo no sé, yo creo que el cáncer que tenemos muchos de los niños y esto, yo digo, no se siente responsable Evo Morales, es un problema de salud. ¿Y por qué no cumple lo que hizo en las Naciones Unidas, que hay que alabarlo por hacerlo eso? Y respeto a los movimientos originarios. O sea, que esa es mi posición. Ahorita no puedo votar, no sé, por ningún partido político. Yo trato de reforzar el movimiento desde abajo. Incluso en la iglesia se ha roto el silencio, ¿no? La pederastia de los curas. Y el mismo Papa ha dicho que en las monjas también había acoso sexual o problemas de sexualidad. Doctor, quiero agradecerle por haber accedido a esta entrevista y pedirle su despedida del programa. Por supuesto, pido a las personas que están escuchando esto que lean a la Greta, y vean el video y que apoyemos los movimientos desde abajo para presionar a los de arriba, que no se dejan presionar, sobre todo cuando se vuelve autoritario y se creen Dios en persona. Amigos del programa Memorias que Perduran, hemos tenido una grata conversación con el doctor José Ramírez Volter, quien ha radicado 50 años en Alemania en su condición de médico, pero también ha retornado al país. Y su retorno se ha dado precisamente a Apote, el lugar donde ahora estamos desarrollando esta entrevista. En Apote él se ha integrado a la organización comunitaria, ha ocupado el cargo de justicia comunitaria y está insertándose en las necesidades, en la problemática de esta región, que por cierto todavía sigue siendo agrícola. En este momento podemos advertir el trino de las aves, hay una naturaleza exuberante, es realmente un espacio, una naturaleza donde da ganas de quedarse. Y ese es el espacio donde precisamente el doctor Ramírez está desarrollando todavía el trabajo de médico, atendiendo pacientes que vienen y piden atención médica. Él considera que hay tareas urgentes que la humanidad tiene que enfrentar. El tema de la guerra nuclear, el tema de los transgénicos, la migración, el respeto a la naturaleza, el respeto a la Pachamama, y también ha dado su opinión respecto al actual gobierno, que si bien en sus inicios había prometido defender la madre naturaleza, defender la Pachamama, ya ahora esos principios han sido olvidados. Incluso nos ha recordado que en las Naciones Unidas Evo Morales había señalado que el derecho humano a defender la naturaleza, a defender la Pachamama, era mucho más prioritario, que defender los propios derechos humanos. Pero lamentablemente en este proceso de cambio que vive el país durante estos 13 años, esos principios han sido olvidados y prácticamente han quedado en la nada. Y ahí podemos ver la persecución a indígenas en el Tibnis. Lo mismo está pasando ahora con la prospección del petróleo en Tariquía, en Tarija. En fin, cosas que nos tienen que
mandarnos hacia la reflexión. De modo que, dice el doctor Ramírez, que las cosas se construyan desde la base, desde abajo, para influir en los de arriba, que normalmente son los que toman las decisiones en nombre del poder. En nombre del poder, mejor, en nombre de la democracia representativa. Amigos del programa, agradecerles por habernos seguido en este Memorias que Perduran e invitarles a que nos sigan viendo a través de la red social, escuchándonos en radio online, y próximamente estaremos también en la página web de Los Tiempos y tendremos una columna de Memorias que Perduran en aquel matutino que ha accedido a brindarnos espacio para difundir lo que se produce en Memorias que Perduran. Hasta pronto.